Esta palabra, mi Dios amado, centrando y poniéndose por obra y práctica en el nombre poderoso de Jesús. Le doy la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo dice que vive. Y a su nombre, dáselo más fuerte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que toques al que tiene al lado. Podéralo. Y quiero predicar bajo el tema: activa tu fe para que provoques una locura en el mundo espiritual. Codéalo. Activa tu fe para que provoques una locura en el mundo espiritual. Quiero predicar bajo ese tema. Amén. Muchas personas hemos escuchado hablar un poco de la historia de David y Saúl. Sabemos directamente que la Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel necesitaba un rey, necesitaba alguien que está a la cabeza de todo. Aparte que estaba José, ellos querían alguien que esté en un trono para poder compartir la palabra, para poder guiar al pueblo. Dice la palabra de Dios que el pueblo escogió a Saúl. Y me llama tanto la atención que dice la palabra de Dios que cuando escogieron a Saúl, el Señor dijo: bueno, vamos a unir a Saúl para que el Espíritu de Dios repose sobre Saúl. Me llama la atención, dice la palabra de Dios, que en el momento que fue ungido Saúl, el Espíritu de Dios reposó sobre él. El Espíritu Santo caminaba con él. El Espíritu Santo hacía todo conforme a la voluntad del que estaba arriba. Dice la palabra de Dios que en el momento que Dios le dio una disposición a Saúl, pero Saúl tomó la decisión de su propia concupiscencia, tomó la decisión de su propia carne. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: anda y pelea con los maelitas, pero destruye a todos, no dejes ni siquiera la semilla plantada, destruyelos a todos. Pero dice la palabra de Dios que Saúl, cuando escuchó la voz de Dios, dice que fue a pelear, pero cuando fue a pelear dejó vivo al rey. El Señor le dijo que mate a todos. Lo que me llama la atención que no solamente dejó vivo al rey, dice la palabra de Dios que también dejó las ovejas más gruesas, más bonitas, más maravillosas. Dice la palabra de Dios que desobedeció la voz de Dios. En el momento que Saúl desobedece la voz de Dios, el Espíritu de Dios sale de él. Yo quiero que le diga al que tenga al lado: escucha la voz del Espíritu de Dios. Escucha la voz del Espíritu de Dios. Hermano, ¿pero por qué? Porque hoy en día Satanás se ha metido en los templos, en las iglesias, y te habla bonito. Tú dices: ay, esa es la palabra que quería. Te enamora, pero en realidad es un lobo vestido de oveja. Por eso hoy en día tenemos que analizar algo: que la palabra de Dios viene revelada en este tiempo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos peligrosos, donde Dios puede venir en cualquier momento. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl desobedeció a Dios y el Espíritu de Dios se sale. Escucha algo: lo eligieron los hombres, pero lo ungió Dios. Escucha esto. Pero dice la palabra de Dios, te estoy resumiendo esto para poder dar profecía, porque hay algo que voy a soltar. Pero yo te voy a hablar algo muy profundo, pero para los amigos que están aquí, te voy a esparcir un poco. No mires que el tiempo, que tienes que recuperar el tiempo que perdiste afuera. Amén. Ahorita vamos a hacer algo más grande. Escucha algo que me llama la atención. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se va sobre Saúl. Pero directamente dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: Samuel, al profeta Samuel. A los profetas antes le decían adivino: profeta Samuel, levántate, anda a la casa de Eli y úngeme a un hijo de él. Pero no me unjas al que tú veas con tus ojos, sino al que yo te diga. ¡Ah, Dios mío! Escucha algo. Yo quiero que le digas al que tenga lado: el Padre me trajo porque me quiere ungir esta noche. Oh, Macaya. El Padre me trajo porque me quiere volver a ungir esta noche. Dios mío, yo quiero que le diga al que tenga lado: escucharte, es contigo y es conmigo. ¿Sabes por qué? Porque la vasija está golpeada y el Padre quiere restaurar. Escucha algo. Entonces dice la palabra de Dios que Samuel le dijo: Señor, pero si yo voy, Saúl me va a matar. Y
le dijo el Señor, no, ¿qué te pasa? Obedece. Entonces cogió un becerro, la niño y se fue. Y si alguien te pregunta, dile que vas a hacer una ofrenda nada más. Yo quiero que le diga al que tenga al lado, no todo se dice. Satanás, sus oídos lo tiene así, para que en el momento que salga algo de tu boca, él diga, con esto lo atrapo. ¿Sabe por qué? Porque la fe provoca una locura en el mundo espiritual. Cuando nosotros decimos fe, nosotros reclamamos algo que no estamos viendo, pero que lo necesitamos en el corazón. Algo que no tenemos, pero decimos, Señor, tú eres mi pastor. Cuando nosotros activamos la fe, es un arma muy poderosa en el mundo espiritual, que el diablo le tiene miedo cuando los cristianos se le meten por dentro. Ay, Dios mío. Yo quiero que le diga al que tenga lado, es tiempo de rogar la fe. Es tiempo de regar la fe. Escucha algo, la fe es un don que Dios dio, pero nosotros tenemos que cultivarlo y tenemos que regarlo. Hermano, ¿y cómo es eso? Que tenemos que cultivarlo y tenemos que regarlo. Porque el Señor dice en su palabra que la fe es la certeza de lo que nos espera y la convicción. Tenemos que regarla. Por eso dedica el tema, es activa tu fe para que provoques algo en el mundo espiritual. Escucha esto, cuando el Espíritu de Dios sale de Saúl, el Señor va y unge directamente a David. Pero algo me llama la atención, David era el hermano menor. ¿Por qué no ungió al menor y no al mayor? La Biblia dice que conforme todo lo que tenía que formarse primero era el primogénito. O sea que tenía que primero ungir al mayor. Pero ¿por qué ungió al menor? Ay, Dios mío. Yo quiero que le diga al que tenga al lado, los últimos serán primero. Ay, no me predique. Los últimos serán primero. Aunque la gente diga que hay bastante jóvenes en esta iglesia, yo te digo que los últimos serán primero. ¿Sabe por qué? Porque lo más vil, lo más menospreciado escogió Dios para reconocer a los sabios de este tiempo. Hermano, ¿y cómo es así? Lo que pasa es que cuando un joven se activa, provoca una locura en el mundo espiritual. Si has escuchado ese tema que hay un joven gana otro joven. En este caso no es que un joven gana otro joven. Un joven activa a otro joven y ese joven es como una semilla. Donde cuando se plantea aquí, da fruto muy rápido. Te voy a profetizar algo aquí que me llama la atención. David tenía 17 años. Escucha esto. 17 años cuando fue ungido. Lo que me llama la atención que por qué Dios ungió a David de 17 años, un muchacho. ¿Sabe qué tenía David que no tenían los otros hermanos? Una fe sólida, una fe demasiado poderosa. Hermano, ¿y cómo es eso? Te digo algo, un muchacho de 17 años puede pelear con un león. Un muchacho de 17 años puede desbaratar un oso. No, lo que tenía David era una fe que aún él no se estaba dando cuenta, confiaba en las habilidades que Dios le había dado. Yo quiero que le diga al que tenga al lado, los talentos que Dios te dio, úsalo para las cosas del reino. Gloria a Dios. Los talentos son una cosa y los dones son otra cosa. Los talentos nacen contigo y los dones el Señor te lo añade en el camino. Aleluya. Yo quiero que le diga que tenga el tiempo de activarte. Es tiempo de activarte. Cuando la generación de David se levantaba, el infierno comenzaba a temblar. Escucha esto. Porque hoy en día los jóvenes están siendo atacados. Yo quiero que le diga a la persona que tiene al lado, los jóvenes están siendo atacados. Y pregunta el otro, ¿pero por qué? Porque son un arma de guerra. Se le para todo ya. Son un arma de guerra. Escucha. Lo ungen a David. Pero cuando lo ungen a David, David había peleado con algunos osos. Ya había desbaratado algunos leones. Hermano, pero
Pero si no estaba el Espíritu de Dios sobre David, ¿cómo fue que él peleó? Es que ya estaba elegido desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba apartado desde el vientre de su madre. Ya estaba ungido desde que antes lo ungieran. El problema que tenían los hermanos era celo. Yo quiero que le diga que tenga al lado. Los celos es un demonio. Es como un animal. No celes a nadie. Porque lo que tú tienes no lo tiene el otro. Te suelto esto. Lo que tiene la hermana no lo tiene la hermana. Lo que tiene la pastora no lo tiene la hermana. Escucha esto. Hermano, pero ¿por qué no tengo que envidiar eso? Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. La cabeza manda acción para todo el cuerpo. Y si tú no tienes profecía, el otro sí tiene, pero tú tienes discernimiento de espíritu. Si tú no tienes revelación, el otro que tiene atrás sí tiene revelación, pero tú lo que tienes es un llamado muy ungido. La diferencia es que Él es un solo cuerpo en Cristo. Por eso Cristo no está dividido. Yo quiero que le diga al que tenga al lado: si tú te caes, yo te ayudo a levantar. Si tú te caes, yo te ayudo a levantar. Si tú te caes, yo te ayudo a levantar. El problema de hoy en día es que muchas personas están viviendo bajo la ley y se olvidaron que estamos en el tiempo de la gracia. Hermano, ¿y cómo es eso? Lo que pasa es que la Biblia dice que el tiempo de la gracia es cuando Jesús vino y directamente pagó su cuerpo, pagó su vida por amor a nosotros y nos redimió al Padre. Por eso dice: hijito mío, si pecado, abogado tenías en el cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Pero me llama la atención que muchas personas todavía siguen el tiempo de la ley. El tiempo de la ley es ojo por ojo y diente por diente. Si no me hablas, yo no te hablo. Si tú no me dices nada, yo tampoco te lo digo. Entonces, por ese tiempo de que ayudes a levantar el que está ¡Gloria a Dios! Por ese tiempo de ayuda a levantar de lo que no se puede levantar. ¿Sabes qué podía hacer David? David, como era ungido, David dice: bueno, yo soy ungido, me dijeron que yo voy a hacer rey, yo voy a coger mi reinado. Yo quiero que le diga al que tenga algo: espera un poco más. ¿Sabes por qué la bendición se te estancó? Porque no has sabido esperar. A veces Dios te está preparando algo mucho más mejor que lo que tú le estás pidiendo. Pero escucha algo: lo bueno, ¿lleva tiempo o no lleva tiempo? Si quieres comerte un encocado de marisco, ¿lleva tiempo o no lleva tiempo? Diga. Peor si no hay coco, te vas a buscar coco. Así mismo es cuando tú le estás pidiendo algo a Dios. A veces no te llega en el momento, no es porque no te lo quiere dar, sino que le estás pidiendo algo pequeño y está preparando algo grande. Ay, Dios mío. Yo quiero que le diga al que tenga al lado: es que yo le pedí un trabajito para trabajar, pero no te quiero un trabajito, te quiero una empresa para que tú puedas trabajar. ¡Dios! Lo que pasa es que Dios que nosotros le alabamos no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. No se compra con dinero, solamente tiene que abrir el corazón y Él entra porque es un caballero. Por eso, escucha algo, por eso David no buscó a Dios, Dios lo buscó a David. Y si tú estás aquí es porque Dios te seleccionó a ti. Hermano, lo que pasa es que no me gusta la hermanita que me diga mi Dios. Es que no le pare bola a la hermanita. Párale bola que te dice cosas grandes voy a hacer contigo. Lo único que David estaba bien de todo. Pero para no expandirte mucho, voy a directamente donde voy a entrar. Dice la palabra de Dios que se levantó un filisteo llamado Goliat, que significa exilio. Escucha lo que te voy a profetizar. Por eso quiero que prestes mucha atención. Ya llamé tu atención, ¿verdad? Ya voy a hablar ahora del espíritu que está dentro de ti. Llamé tu emoción, quiero llamar ahora tu espíritu. Escucha lo que te voy a decir. Se levantó una guerra, los filisteos contra el pueblo de Israel. La Biblia dice que como el Espíritu Santo ya no estaba sobre Saúl, Saúl ya comenzaba a tener miedo. Saúl decía: wow, mira este gigante. La Biblia dice que tenía 6 pies
y una palma. Estamos hablando de 3